La idea de hoy es que ya nos metamos en la práctica número 5, que es la práctica de... Yo quiero ver mi presentación, ahí está. Que es la práctica de subalgoritmos, de funciones y subrutinas. Corríjanme acá, ustedes que tienen la memoria más fresca, el martes con Alfonso estuvimos trabajando sobre las funciones, ¿verdad? No, todavía no vimos nada respecto a subrutinas. No, Claro. no. Sí, no llegamos a eso. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces la idea de hoy es entonces que trabajemos sobre las funciones. Si tienen la práctica abierta o la vieron, en la teoría trabajamos sobre el primer ejercicio, que era el de potencia, ¿no? Hicimos una función que resolvía la operación de potencia de un número entero, ¿sí? Así que vamos a seguir con esa práctica y ahora vamos a encarar el segundo ejercicio. Nos dice que verifica es un subalgoritmo que recibe como parámetros a 3 números enteros cualesquiera y que devuelve 1 si el primer parámetro pertenece al intervalo cerrado definido por los otros dos, o 0 si no pertenece. No está definido cuál de los dos números distintos al primero es el límite inferior del intervalo y cuál es el límite superior. ¿Vamos bien? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, vamos con el análisis del problema. A mí con esto de las funciones, me viene bien pensarlo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuál es la idea de los subalgoritmos? Es como hacer un modulito, por eso lo llamamos programación modular, que nos resuelve un problema específico, ¿sí? ¿Qué pasa con todo lo demás? Se tiene que poner de acuerdo con el resto del algoritmo solamente en qué datos necesita recibir para poder hacer esa operación y cuáles son los resultados que le devuelve, ¿no? Y cómo se los va a devolver. Esa es toda la comunicación que tiene con el algoritmo principal. Entonces, una buena forma de pensar estos ejercicios es empezar diciendo, bueno, tengo una caja negra, ¿no? Tengo esta función que me va a resolver un determinado problema. ¿Cuáles son justamente esos valores, o esos datos, perdón, que requiere verifica para hacer lo que nos pide? Y entonces pensamos como la caja negra que le entran cosas y le salen cosas. Si ustedes recuerdan de matemáticas, seguramente dibujaron también las funciones matemáticas así. Como que le entraba una X y le salía una Y. No sé. O yo hace mucho que hice cálculo y ya no lo dan más de esta manera. ¿Se entiende la idea, la propuesta? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Definamos cuáles son las entradas y cuál es la... Epa, y eso... ¿Y cuál es la salida? En el caso de verifica, ¿qué recibe? 3 enteros. 3 números enteros cualesquiera, ¿sí? O sea, recibe 3 enteros. Bueno, entonces yo en mi gráfico, 1, 2, 3, como esto lo hago apurado, seguro a ustedes les sale más prolijo cuando lo hagan con tiempo. Ahí va, mira, tan mal no estuvo. 3 enteros cualesquiera, ¿y cómo los representarían? Bueno, no vamos a ponerle que son, o sí podemos decir después que son 3 enteros, pero vamos a darle nombres que nos asocien con la función que tienen eso para la propia función, ¿no? Con el rol que cumplen. Nos dice si el primer parámetro pertenece al intervalo cerrado definido por los otros dos, o 0 si no pertenece. Entonces, yo le pondría que X es el primer parámetro, como si fuese una incógnita, y podemos decir que el intervalo lo definen A y B, ¿no? Otros dos valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Ahí va. Entonces, es como que esto, la mejor forma es de nuevo con la matemática. Ustedes no se me enojen si no les gusta mucho matemática. Es como que tenemos una línea, tenemos A, tenemos B,
y tenemos que ver si X entra en este intervalo o si queda fuera, ¿no? Eso sería. Y entonces, ¿qué devuelve? Un 1 o un 0. Un 1 o un 0. Según esté dentro o esté fuera. Yo le pongo I como para ya ponerle de alguna forma a un número de variable, pero me gusta esa aclaración y va a ser importante a la forma de pensar y de encarar nuestro problema. Que imaginemos, ¿ustedes se acuerdan dónde estaba la llave? Esta. Que pensemos que va a devolver un 1 o un 0 según corresponda. 1, ¿sí? Me va a quedar un poquito. Devuelve un 1 si X está entre A y B. Y un 0 si X no está entre A y B. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? ¿Podés volver al enunciado un segundo? Sí, eso, Dale. por favor. Porque no se sabe en realidad cuál el valor es cada extremo, digamos. No necesariamente el A es el más chico y el B el más grande, ¿o no? Muy bueno, muy buena esa aclaración. Fíjense que yo hasta ahora puedo decir que está entre A y B, nunca dije que A sea menor que B o que B sea mayor que A, lo cual es prácticamente decir lo mismo. O sea, básicamente podrían darse dos casos. Emiliano, ¿puedo volver un segundo al enunciado? Así le saco foto y lo veo bien. Dale, dale. Sí, es más, nada, charlémoslo o leámoslo todos en voz alta, todas en voz alta. Dice que Igualmente está en la recibe, práctica, chicos, la práctica 5 en el campus. dice que recibe como parámetros a 3 números enteros cualesquiera, ¿no? Y devuelve 1 si el primer parámetro pertenece al intervalo cerrado definido por los otros dos, o 0 si no pertenece. No está definido cuál de los dos números distinto al primero es el límite inferior del intervalo y cuál es el límite superior. Entonces, es como decir que yo no sé si esto es así, que este es A, tendría que haber pegado eso. Y este es B, ¿no? O sea, si están así es una cosa, estamos de acuerdo. Me fijo si X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Y estamos 10 puntos. Ahora, ¿qué pasa si ocurre esto? Que en la recta se ubican así. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué deberíamos hacer? Primero habría que comparar si A es mayor que B para poder armar el intervalo. Bien. Entonces, cuando pensamos en la metodología, lo primero que hay que ver es si están en orden, ¿no? A y B en ordenados. Es decir, que A, por ejemplo, sea más chico que B. Y si eso no ocurre,
tenés que pedirle a X que sea mayor que B y menor que A en ese caso. Tenés que preguntar. Vos cambiarías la condición, ¿no? O sea, no harías... Si están ordenados, la pregunta sería esta. Creo que todos vamos a estar de acuerdo, que A sea menor o igual que X y que esto sea menor o igual que B. Esto lo estoy poniendo porque es metodología, ¿no? Después, para traducirlo a una expresión algorítmica, lo vamos a tener que hacer distinto. Vos cambiarías la pregunta del final. ¿A alguien se le ocurre otra forma? ¿Otra idea? Una pregunta, ¿por qué A es menor que B? No, pregunto, ¿no? Tendría que ver esto, tendría que evaluar esto. A es menor que B. Es decir, ¿están ordenados o no están ordenados? Ese es el gran inconveniente. Tenemos que saber en qué caso estamos. Sería como en el caso blanco. Sí, porque no te da ningún rango de número ni nada, solamente te dice que si está entre A y B te da 1 y si no está entre A y B te da 0. Claro, pero yo tengo que ver que esto... O sea, X ahí está entre B y A, o entre A y B, digamos, en eso estamos de acuerdo. El tema es cómo yo comparo. ¿Se entiende? Y para mí si teniendo estos dos sería... casos posibles. claro, pero no sabemos cuánto vale A ni cuánto vale B, porque si no sería, si X es mayor a X es menor a B, ponele, y ahí sí, pero no sabemos ni en cuánto vale A ni cuánto vale B o el rango que... Profe, perdón, si hago, por ejemplo, si A es menor a B, entonces pongo un valor, hago dos valores nuevos, uno que llame mínimo y otro que llame máximo, y dependiendo cómo me da el resultado anterior, A le doy un valor mínimo o B uno máximo, y bueno, en caso inverso lo cambiaría, y después en el subalgoritmo de verificación ingreso máximo y mínimo nada más. Ahí va, me gusta esa. O sea, yo, independientemente de si sea B o A, yo sé que siempre este es el mínimo, ¿no? Si lo quiero representar como una recta numérica. Y este es el máximo. Lo que va a cambiar es qué valor guardo en mínimo y en máximo. O inferior y superior, ¿no? Si quiero pensar los límites. Si guardo A o B. Y eso lo voy a saber según si A es menor a B o no. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, vos la propusiste, así que me imagino que sí. Me interesa saber si el resto la entiende. Sí, profe, se entiende Sí, bien. sí. Bien, bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, me fijo cuál guardo en mínimo y cuál guardo en máximo. Y después, en vez de hacer esto, que hubiese sido que probablemente me llevaba a un error, pensar en A y B, porque podía no darse a un X estando entre A y B, sé que siempre, si una vez que lo haya guardado correctamente, puedo comparar si está entre mínimo y máximo, si es mayor o igual a mínimo y al mismo tiempo menor o igual que máximo. Bueno, de ahora en adelante no significa que no lo puedan hacer, pero nos vamos a evitar el formalismo del análisis del problema estructurado en datos, resultados, metodología. ¿Sí? Lo que sí queremos es que al menos hagan algo de todo esto, ¿no? Un dibujito, sacar la flecha con los dos resultados posibles, ver correctamente cuáles son las entradas y las salidas de los subalgoritmos. Todo eso tiene que estar expresado en un análisis del problema. Pero vamos a ir tratando de agilizar y que no nos demore mucho tiempo el análisis y que aparte pues ya seguramente vamos agarrando un poco más de práctica. No significa que lo podamos omitir, pues si no hubiésemos caído en el error al toque de decir, bueno, esto es facilísimo, A es menor
X es mayor o igual a A, menor o igual a B, entonces ya está, y se nos pasaban algunos problemas que podían ocurrir. Entonces no dejemos de pensar las cosas y expresémosla al menos de una forma así borrador. Bueno, y con esto nos metemos a resolver el algoritmo verifica. ¿Cómo empezábamos con las funciones? ¿Recuerdan el encabezado de una función? Algoritmo, variables. Sí, para una función escribíamos algoritmo. No era, o era subalgoritmo. Ah, Arrancamos no, con pero una función no. subalgoritmo, después función, la lista de parámetros. Poníamos función, después de eso iban la lista de parámetros con su tipo. En nuestro caso es X, A y B, son todos de tipo entero. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué nos falta? El tipo Perdón, a mí resultado. me faltó el nombre, función verifica. Y esta función tenía un tipo. El tipo de resultado Ahí va. ¿Y qué tipo va a ser? Entero. 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 ¿Sí? Bueno, de esto, ¿qué es lo importante? El orden de los parámetros, porque además de ponernos de acuerdo en el tipo de dato, fíjense que el enunciado lo decía bien claro. Devuelva 1 si el primer parámetro pertenece al intervalo cerrado definido por los otros dos. Entonces, no es lo mismo, no da lo mismo cómo los escriba, porque cuando yo invoque a esta función, en el primer parámetro va a guardar la incógnita, lo que quiero ver si pertenece al rango o no, y en los otros dos me va a definir el rango. Bueno, a partir de ahí lo que sigue es como si fuese un algoritmo normal, ¿no? Tengo que definir la variable, las variables que haya. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? De tipo entero era mínimo y máximo, ¿no? De tipo entero, mínimo, máximo. Y una para el resultado, no necesitaríamos. Y una para el resultado, ¿sí? La I, ¿les parece? Inicio de la función. Y bueno, ahora sí, lo primero que teníamos que ver era cuál guardábamos en mínimo y cuál guardábamos en máximo. Es decir, si A es menor a B, menor o igual que B, entonces en mínimo guardo A y en máximo guardo B. Y si no, hago lo contrario. En mínimo guardo B y en máximo guardo A. Cuando terminé esto, me aseguré que tengo el intervalo, entre comillas, ordenado, ¿no? El mínimo es el valor que está más a la izquierda en la recta y el máximo es el valor que está más a la derecha. Y bueno, ¿y cómo sé que entonces qué valor tengo que devolver? Vuelvo a comparar, ¿no? Si X está entre esos dos valores, significa que X sea mayor o igual que A, mayor o igual que el mínimo, perdón. And sería ahí. Claro, y que X sea menor o igual que el máximo. Eso pasa, devuelvo un 1.
Si no, guardo en la variable del resultado un 0. Haya pasado lo que haya pasado, la variable que devuelvo, o el valor que devuelvo, es el que está guardado en la variable i. ¿De acuerdo? Entonces, Profe, ¿qué nos queda para cerrar la función? Sí, te escucho, Agustín. en el caso que el mínimo sea igual al máximo y la x sea igual a ellos dos, te va a tirar un 1 y no estar entre medio de los dos. Bueno, entre medio fue nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Pero nos dice si pertenece al intervalo cerrado, definido por los otros dos. Ah, claro. O sea, sería en un vocabulario más matemático, creo que ya me entendiste, pero Sí, ya entendí. sería si X pertenece, yo no tengo el pertenece, así que ustedes me van a creer que eso es un pertenece. Ah, ¿y ahora dónde tengo esto? Ustedes saben dónde están los corchetes, ahí está. A min max. Si todos son iguales, pertenece, porque justamente el intervalo es cerrado. Yo tengo otras cosas en mi teclado, a ver si acá está. Ahí está. Si todo esto es... Si todos son iguales, pertenece. Y por eso ponemos los signos igual, ¿no? Y no es ni mayor estricto ni menor estricto. ¿Qué nos queda para terminar la función? Escribir y. Devolver y. Devolver. Ahí va. En la función los resultados no significa que no podamos escribir dentro de una función, pero no nos interesa mostrar los resultados. De eso se encargará el programa principal. Le tiene que devolver al algoritmo principal el valor que corresponde. Para eso tenemos la acción devolver. Fin función, pueden poner, yo prefiero escribir fin verifica, porque cuando tengamos más de una, está bueno saber de cuál estamos hablando. Profe, en el caso de los subalgoritmos, no es necesario inicializar mínimo y máximo. No es porque sean subalgoritmos, es porque este algoritmo no lo necesita, digamos, inicializar. Porque no hago nada con los valores de mínimo y máximo antes. De alguna manera los estoy inicializando en este tramo. Nada más que de acuerdo a lo que corresponda, los inicializo con un valor o los inicializo con otro. ¿Cuándo inicializo una variable? Cuando es un contador o cuando es un sumador. Claro, sí, ya entendí. Gracias. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí. Hacemos rápido. ¿Para qué podría usar yo esta función? ¿Se les ocurre? Hacemos rápido un algoritmo para que la invoquemos. ¿Para qué se les ocurre que sirve verifica? Nos va a resultar bastante útil, o al menos algo parecido a esto. Y no sería cuando necesitas que ingrese una lista de manera ordenada. Usaría este algoritmo. Algo así. Claro, sí, dígame una situación práctica. Por ejemplo, yo les propongo, bueno, ahí está, Nicolás dice proponer si la nota está entre 1 y 10, que son las notas válidas. Entonces, escribimos un algoritmo que tenga como variables la nota
que es de tipo entero, porque requiere que sea entero en esta oportunidad. Le vamos a pedir al usuario que ingrese la nota. La leemos. E invocamos a verifica, ¿no? O sea, quiero saber si esa nota es correcta o es incorrecta. Y entonces, no sé, vamos a poner una variable nueva de tipo entero que se llame control. ¿Cómo invocamos a la función verifica? ¿O cómo invocamos una función de manera más general? Con una asignación o a través de una expresión, ¿no? Así es, requiere que esté dentro de alguna otra acción, ¿no? Una función. Entonces, por ejemplo, vamos a darle a control el valor que devuelva verifica, ya sea un 1 o un 0. Entonces le asignamos el resultado de verifica. Y verifica, ¿qué le tenemos que pasar ahora, no? Tenía 3 parámetros. ¿Cómo escribimos esos 3 parámetros? O aplicado a este contexto. Quiero saber si la nota está entre 1 y 10. Sería la Nota. nota, el 1 y el 10. Nota 1 y 10. Perfecto, verifica si la nota está entre 1 y 10. Fíjense que queda clarísimo lo que hace eso. Y ahora yo digo, bueno, si control es igual a 0, entonces nota incorrecta. ¿Sí? Incluso podría mejorarlo. En vez de un sí, te voy a decir, vamos a ponerle un mientras. ¿No? Y entonces le permito además que vuelva a ingresar la nota. La leo. Y vuelvo a verificarla. Hasta que tenga una nota correcta. ¿Entiende lo que hace el algoritmo? Verifica si una nota está entre 1 y 10 y si no, le pide que la siga ingresando hasta que termine. Profe, Sí. ahí cuando invocamos la función, adentro del paréntesis van los mismos parámetros que pusimos en el subalgoritmo, o sea, cuando hicimos el subalgoritmo, ¿no? El nota 1, 10. Si van los mismos parámetros o no. Muy buena pregunta. O sea, vos decís si acá se tendrían que llamar X, A y B, o si acá se tendría que llamar nota, por ejemplo, la X. Sí. No es necesario, porque ¿qué es lo que hacen las funciones? Y por eso yo les decía, es muy importante el orden. Establecen una correspondencia entre orden y tipo. Sí, de orden y tipo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este algoritmo? Bueno, dice, el primer parámetro, cuando yo lo llame, mano alzada, ahí está. Esto es un peligro, pero este que está acá va a venir y lo va a guardar acá en la X. ¿Se entiende? Entonces, como el primer parámetro es nota, eso lo va a asignar en el primer parámetro de la función verifica. El valor que tenga nota va a ser el valor con el cual va a inicializarse X cuando yo invoque a la función. Lo mismo acá. Este 1 se va a guardar acá.
Y ustedes disculparán que yo no tengo la mejor mano alzada. Y el 10 se guarda en la B. No hace falta que tengan el mismo nombre, como tampoco hace falta que sean distintos. O sea, si yo le hubiese querido poner nota a la X, se lo podría haber puesto. Y ¿Por qué? otra pregunta. Lo último, cierro con esto. Porque tiene que ser de alguna forma independiente del algoritmo. O sea, yo esta función verifica la tengo que poder invocar en otro contexto. Imagínate que estoy haciendo un control de calidad y estoy midiendo si los tornillos tienen los micrómetros justos de largo. Entonces mido y tengo una tolerancia entre, ahora le voy a hablar con medida de micrómetro, pero entre 200 micrómetros, acá estamos hablando de otra cosa, no de tornillo, y 210, entre eso es razonable, ¿sí? Entre eso está bien, pasa el control de calidad. Y bueno, yo puedo llamar a verifica de la misma manera. Nada más que ahora, en vez de esto, en vez de nota, se llama L de la longitud. ¿Se entiende? ¿Cuál es la ventaja del uso de su algoritmo? Es que ya una vez que lo tengo diseñado, ya una vez que lo pensé una vez, bueno, resuelve un problema que es ver si un valor está en el intervalo que definen otros dos. Y después, para lo que sea que necesito eso, lo voy a poder usar. Perdón, Emi. Dale. Un ejemplo buenísimo. Controlar las horas de un día. Las horas tendría que estar entre ¿cuánto? Entre 0 y 23. Los minutos entre 0 y 59. Y los, no, sí. Perdón, sí. Depende cómo tengo el intervalo, pero está perfecto. Y fíjense que tenemos 3 formas más de utilizar esta misma función. Verifica. Claro. En el mismo algoritmo. ¿Alguien tenía otra pregunta? Yo te quería preguntar. Dale. Cuando vos acá dijiste que nota vale X, que 1 vale A y que 10 vale B, ¿esos cambios no hay que designarlos? Es lo que hace, o sea, una vez que llama a la función, Sí. espérame que necesito un pizarrón y justo acá no tengo, siempre tengo. Siempre tengo, esto ya vendrá más adelante. Bueno, agregar una. Uno necesita no Sí, estar. agrego una, pero siempre tengo uno medio preparado. Bueno, tenés que hacerte la idea de lo que explicó Alfonso el otro día. Yo tengo una variable en el espacio de, esto quiero que sea transparente y quiero que tenga una línea blanca. Yo tengo un espacio de memoria del algoritmo principal, ¿sí? Ahí se guardan, esto ya lo hemos charlado en otras oportunidades, se guarda todo lo que, todas las variables se guardan en ese espacio de memoria, ¿no? Entonces, acá yo tengo una que se llama nota. Es de tipo entero y todo lo que ya conocemos. Eso arranca con ningún valor y termina con alguno. Sí. Ordenar, enviar al fondo. En un determinado momento, el usuario o la usuaria ingresa un valor acá y dice, bueno, un 8, ¿sí? Circunstancialmente nota vale 8. Hay un momento acá, o sea, acá le asigné un valor 8. Hay un momento que llama a la función verifica. Entonces, la función verifica es como que olvídate de este espacio de memoria, este es el que habíamos dicho que era el del algoritmo principal. Sí. Como que arma otro espacio suyo. Este es el espacio
de memoria para la función. En vez de una variable, de arranque hay 3. ¿No? Porque había 3 parámetros. Que se llaman X, A y B. Sí. Como yo llamé de esta manera a la función, en el algoritmo principal tenía esta acción, ¿sí? Control, asigno el resultado de verifica con los parámetros nota 1 y 10. Bueno, lo que se copia acá es lo que vale nota, porque X era el primer parámetro, si lo comparo con el encabezado de la función. Lo comparo con ese encabezado. Nota se corresponde con la X, entonces acá va a copiar lo que haya en nota, en nuestro caso un 8. El segundo no es una variable, sino que es directamente un valor. En A se pone el 1 y en B se pone el 10. A partir de ahí sigue. Asignó estos valores porque son los que tomó de la llamada que se hizo en el algoritmo principal. ¿Se entiende? Ya directamente, acá es donde le estoy inicializando esos valores. Después no lo tengo que hacer. Porque después imagínate que lo hago en otro algoritmo para las horas. Entonces ahora tenía uno que era hora, siguen siendo las 8, pero lo llamo entre 1 y 23 y tiene que valer igual. X, A y B, con otros valores. Y después lo llamaba para los minutos. Digamos que las variables entre X, 1 A y y B, 59. cuando vos ponés la función verifica, no tienen nada almacenado, y cuando vos lo metés dentro del algoritmo, ya directamente cuando ponés la función verifica y ponés, o como ahora pusiste 8, 1, ponés 23, se guardan directamente dentro de X, A y B. Así es. O sea, lo que le da valor, lo que le asigna valores específicos, es su llamada, su invocación. ¿Está bien dicho invocación? Corríjanme, por favor. Cuando la invoco en el algoritmo principal, ahí es cuando le asignamos valores. ¿Se entiende? Es muy importante esto, que comprendamos esto para poder avanzar. Seguimos, volvemos a esto. ¿Se entendió o no se entendió? Se entiende, profe. Dale, si alguien no entendió, pregunte, ahora lo vamos a volver a hacer en otro ejercicio seguro y veamos de incorporarlo. Una pregunta, a ver qué te parece a vos. Yo tenía la idea de empezar haciendo esto, que me parece la forma más sencilla, pero como no vimos el intercambio lo quería explicar, pero decime vos cómo estamos de tiempos, ¿qué te parece? No, dale, sí, el tema es importante que lo sepa, porque lo van a usar ahora en más. Dale. Yo les propongo algo. Esto mismo, que fue como el primer problema más importante al inicio, vamos a hacer otra cosa, vamos a meterlo dentro de una función. Yo quiero que, independientemente de lo que haya ingresado, duplicar, así no hacemos lío. Independientemente de lo que haya ingresado, me sentía cómodo comparando si estaba entre A y B, ¿no? O sea, yo no quiero cambiar esta pregunta, me quedo con A y B, no quiero generar dos nuevas variables, pero necesito que A y B estén en la posición correcta, ¿no?
que siempre estén como están en el caso amarillo. A la izquierda, B a la derecha. Entonces, hay una operación muy habitual, y lo vamos a usar repetidas oportunidades, que es intercambiar. O sea, yo tengo, a ver, ya aprovechamos que tengo esto. Ahí va. Me quedo con A y B. Tengo estos valores y quiero, vamos a imaginar que están al revés inicialmente, y quiero que lo que haya en B lo paso a A, lo que hay en A lo paso en B. ¿Cómo hacemos? Si comparamos si A es menor que B, no, al revés, si B es menor que A, entonces a A le asignamos el valor A, no, porque quedan... Porque si a A Vale. le asignamos... Claro, pero quedarían los dos con el mismo. Habría que un tener problema. un auxiliar con el valor que vayamos a intercambiar. O sea, Ahí debería va. haber tres variables. A, B y el auxiliar. Necesitamos como un espacio libre que lo usemos temporalmente y que nos permita no perder el valor una vez que lo copiemos, ¿no? Porque si yo digo, bueno, lo intercambio, a A le pongo lo que hay en B, me pasaría esto. Me quedan las dos con 1 y después no tengo de dónde sacar el 23. ¿Entiendes? Entonces, genero un nuevo espacio, una variable auxiliar. ¿Y qué hago? Paso una de estas ¿cuál sería? Este así. Ahí va. Paso lo que hay en B, por ejemplo, a la variable auxiliar. ¿Sí? Una vez que haya copiado eso, puedo tranquilamente, ahora sí, copiar. Lo que hay en A, lo paso a B. ¿Sí? Y me queda volver a darle a A el valor que había inicialmente en B. Y ahí me quedaron intercambiados y me quedaron ordenados. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Una aclaración porque la habían puesto en el chat. No tiene nada que ver que cuál es mayor o menor. No estoy haciendo una comparación por mayor o menor. Simplemente quiero cambiar de lugar los valores. Claro. Imaginemos que va a ser y lo va a hacer un algoritmo que vamos a usar mucho, un subalgoritmo que vamos a usar mucho. Entonces, si lo escribimos, lo formalizamos, ¿qué hicimos primero? En AUX pusimos lo que había en B. Entonces, en B pusimos lo que había en A, y en A pusimos lo que había en AUX. Después de estas tres líneas, todo quedó intercambiado. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. ¿Yo puedo escribir una función intercambio que haga esto y me devuelva los valores intercambiados? No, porque tiene que devolver un único valor. Muy buena respuesta. Las funciones devuelven un único valor. Y yo acá tendría que devolver A y B. Son dos. Para eso tendremos las subrutinas, que es otra historia. ¿Sí? Que seguramente mañana la desarrollen con Alfonso. Pero quedémonos al menos con esa idea. Siempre un intercambio son esas tres líneas.
una variable auxiliar e ir alternando y haciendo este intercambio que se llama justamente circular. Podemos hacerlo así, podemos hacerlo en el sentido inverso y da lo mismo. Entonces, ¿qué sería acá? Digo, bueno, si A es mayor que B, me copio estas tres líneas. Si están desordenados, lo ordeno. Y a partir de ahí sigo. Me ahorré la variable min y la variable max. Si necesito ahora una variable auxiliar. ¿Se entendió? Sí, sí, de 10. Sí, profe. De 10. Bueno. Hasta acá entonces. Este es el ejercicio 2. Profe, una Sí, pregunta. ¿Y dale. si ya está ordenado, digamos que A es menor que B, directamente no entra ese sí y pasa a ser el segundo sí? Tal cual, como que no hace nada. Me ahorré además un si no, ¿no? Está bien, gracias. Si están desordenados los ordena y si no, directamente compara. Bueno. Hasta ahí entonces verifica. Esta la vamos a usar porque en definitiva es como como un formato de validación. ¿No? Valido y sigo. Esto de acá era como la validación. Así que algo similar lo vamos a usar bastante.